Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran McCraff, todo lo bueno se debe celebrar, pero no se debe perder de vista que no siempre es el final del camino. En esta ocasión quiero tratar con usted dos grandes temas en este espacio. Primero, lo relacionado con los resultados de la economía mexicana al primer semestre del año. En realidad dieron a conocer los resultados del segundo trimestre y algunos del semestre completo. Y en segundo lugar, lo relacionado con las elecciones internas en el partido gobernante que se realizaron apenas este fin de semana. A ver, por el lado económico y de acuerdo con los resultados que da la estimación oportuna del Producto Interno Bruto trimestral que publica el INEGI, a tasa trimestral, la economía avanzó 1% en términos reales. En el comparativo anual, se obtuvo un crecimiento del 1.9% y a nivel semestral, la misma magnitud. Dentro de esta estimación que realiza el INEGI, se considera el comportamiento de las actividades primarias, secundarias y terciarias dentro de la economía, siendo justamente las secundarias, actividades industriales, las que tuvieron un mayor crecimiento a nivel anual con un 3.3%. Ojo con esto, esas mismas actividades son las que podrían ser más perjudicadas resultado de las controversias con el Tratado de Libre Comercio. Por otro lado, es claro que este resultado pues debe ser bien recibido. Después de todo, significa que existe crecimiento dentro de la economía mexicana. Sin embargo, pareciera que hemos llegado al punto final del recorrido. Y es que el gobierno del hijo predilecto de Macuspana, incluido él mismo, ha anunciado con bombo y platillo que la economía mexicana crece y que a diferencia de lo que sucedía hace algunos años, en esta ocasión nosotros estamos padeciendo o nosotros no estamos padeciendo, mejor dicho, una pulmonía, cuando en Estados Unidos sí padecen un resfriado. Es una afirmación que está sustentada por muchos analistas con base justamente en los resultados de los últimos datos que se dieron a conocer sobre la economía norteamericana, que no solo no crece, sino que tuvo una tasa negativa. Pero me parece que es importante hacer notar que esto solamente refleja el comportamiento del segundo trimestre del año. Y por cierto, el primer semestre, en cierta medida, del 2022. No es de ninguna forma el final del camino. No podemos decir que ya acabamos simplemente porque este trimestre crecimos más que Estados Unidos. Efectivamente, es un muy buen dato y tenemos que celebrarlo. Pero ojo, también hay otros muchos que podrían generar que este pequeño rebote económico se vea minimizado al cierre del año. Para muestra de esto, para muestra de lo anterior, simplemente basta con analizar los datos a nivel de empleos formales que se han generado durante la primera mitad del año. Deberíamos de estar, como usted sabe y lo hemos repetido muchas veces en este espacio, pues cercanos ahorita a la mitad del año, unos 600,000 empleos creados en el acumulado. Y sin embargo, nos encontramos apenas en un rango cercano a los 450,000. La inflación en la primera quincena del mes de julio se posicionó en un 8.16%. El indicador de pobreza laboral al primer trimestre del año fue del 38.8%, mejoró con respecto al trimestre anterior, falta ver los resultados de este segundo trimestre. Y la tasa de informalidad también al primer trimestre del año, que pronto saldrá al segundo trimestre, se posicionó en el 51.1%, es decir, un nivel muy alto. Y por supuesto, ¿qué decir de los altos niveles de inseguridad que en varias partes del territorio nacional se padece? Con todo esto, quiero dejar claro que de ninguna manera se debe minimizar un dato positivo. Por el contrario, de manera personal yo lo celebro. Celebro que exista crecimiento en la economía. Finalmente es lo que todos necesitamos y lo que todos deseamos. Aunque parece, por increíble que sea, que lo celebran o se celebra como si ya se hubiese llegado a la meta tan esperada y ya no haya más que hacer hacia adelante. Ya llegamos, ya crecimos 1.9 más que Estados Unidos, ya estamos en el lugar adecuado. Ojo, hay que mirar hacia adelante. Aún nos faltan 2 años de este sexenio. Y recuerde que lo he comentado aquí. Si crecemos en promedio 1.5% anual 2022, 23 y 24, simplemente nos va a servir para tener un promedio de crecimiento pues cercano al 0.4, 0.5%. Menos de eso vamos a tener tasas negativas. Y ojo, por cierto,
a pesar del resfriado que sufre la economía norteamericana, tienen la suficiente dinámica interna como para permitir que de nueva cuenta las remesas que se envían a nuestro país lleguen a un nivel histórico, pero eso no lo mencionan. Finalmente, por el lado político y en relación con las elecciones de consejeros dentro de Morena, el fin de semana pasado, hay un par de reflexiones que quiero dejar sobre la mesa. Primero, no existe una estructura real dentro de ese partido. Es más, ni siquiera me atrevería yo a llamarlo un partido. Lo que vimos este fin de semana es la pelea entre diferentes tribus, algo que tampoco es nuevo en la política mexicana. Ya lo vivimos y sucedió en su momento con el PRD, y ahí es cuando empezó la debacle de ese partido. Y en segundo lugar, desde el momento en el que se creó Morena, con el gran caudillo, se aseguró que era distinto a los partidos que ya existían en ese momento. Pero en la práctica, la realidad siempre se impone. Para muestra basta observar el uso de las más viejas, añejas y arraigadas técnicas partidistas para lograr la victoria de algunas personas, dentro de las que podemos destacar, por supuesto, el acarreo, la quema de urnas o las amenazas de perder apoyos sociales e inclusive el trabajo. En resumen, fue una jornada de vergüenza que refleja la podredumbre que existe al interior de ese pseudo partido político. Si Morena se encuentra en esta situación, no significa de ninguna manera que la oposición sea un ejemplo a seguir. Eso también lo quiero dejar claro. La partidocracia mexicana, mucho me temo que se encuentre en su peor momento.